Este vídeo os va a gustar, o por lo menos con que os guste una cuarta parte de lo que me ha gustado a mí prepararlo y vivir el proceso, yo creo que ya va a ser bastante interesante para vosotros. Y es que resulta que hemos vuelto a topar con el ilustre, el amigo del canal, el amigo de los niños y de los madrileños número 2 de Ayuso, con Alfonso Serrano, que ya sabéis que es el paladín de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo que dice él vuelve por detrás y lo multiplica por dos, diciendo la barbaridad más grande que se os ocurra. Pues nada, pues resulta que una vez más hemos tenido un pequeño rifirrafe en Twitter, le he tenido que contestar alguna cosita y no le ha salido demasiado bien como de costumbre, porque el pobre pues suele ir a buscar lana y acabar trasquilado y una vez más le ha vuelto a ocurrir. Os preguntaréis, al respecto de a qué ha pasado esta vez con nuestro querido amigo Alfonso Serrano. Bueno, pues ha sido a partir del bulo este cutre de que dos periodistas encapuchados, dos malvados periodistas encapuchados, han intentado acceder a la vivienda de la presidenta. Que Miguel Ángel Rodríguez, pues el jefe de gabinete, el mismo que va por ahí diciendo eso de os vamos a triturar, hablándole a medios de comunicación, vais a tenerle que cerrar, etcétera, etcétera, y que cobra 94.000 euros de dinero público pagado por todos los españoles. Bueno, por todos los españoles no, solamente por aquellos que pagamos impuestos, es decir, por el novio de Ayuso no, precisamente el defraudador no, pero se dedica a amenazar a periodistas. Y el último bulo que ha dado, pues son que dos periodistas encapuchados intentaron acceder, bla, 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 bla. Ya os sabéis la noticia perfectamente. Bueno, pues respecto a este bulo, que además, aquí tenemos el tuit que ha puesto y después os lo he puesto así aislado para que no veáis todavía la respuesta, porque es lo bonito de este asunto. Pero antes de esto, que el bulo este es tan cutre, aquí Julián Macías lo decía bastante bien, que en Libertad Digital han puesto, por ejemplo, que son dos periodistas encapuchados del diario.es. Sin embargo, en estado de alarma han puesto que son dos periodistas del País, esta vez con una foto de dos sin encapuchar, es decir, esta vez no son dos del diario, son dos del País, pero sin encapuchar. El Debate ha puesto que son periodistas prosanchistas, para ahorrárselo, ¿sabes? No sabemos si son el diario.es o el País, son periodistas pro-sanchistas, también sin encapuchar, y el community manager de The Objective ha dicho: urgente, el gobierno Ayuso denuncia entre periodistas de El Diario y El País han organizado para intentar en casa, es decir, periodistas de El Diario y El País, así no te pillas los dedos, es decir, bueno, y después pone todo elegido en pasta el gobierno Ayuso, evidentemente, la publicidad institucional. Por eso decía que tampoco está demasiado claro lo de los periodistas encapuchados, si eran encapuchados, sin encapuchar, del diario.es, del País, o como dice el Debate, pro-sanchistas en general, porque ¿para qué concretar? Bueno, pues el bueno de Alfonso Serrano, vamos al tema jugoso de hoy. Pone el siguiente tuit que es para leerlo con música lastimosa, de verdad, con música de violín triste, que dice: periodistas acosando a vecinos, niños incluidos. Nadie va a pensar en los niños. Periodistas tapados, tratando, en vez de encapuchados pone tapados, tratando de colarse en casas ajenas. Está pasando, punto. Contra Ayuso, todo vale. Pero oye, la salud de la democracia y la libertad de expresión está en una bronca de WhatsApp. Aquí está, bueno, este mensaje es apoteósico. Contra Ayuso todo vale, periodistas tapados, acosando a vecinos y a niños incluidos, todo vale contra Ayuso. Pero la bronca, la salud de la democracia y la libertad de expresión está en que pues, el jefe de gabinete Ayuso diga que va a triturar un medio de comunicación. Hombre, igual sí, Alfonso, igual sí. Pero bueno, sin más dilación, porque lo estáis deseando, vamos a ver lo que le respondí a este asunto. Y le puse: el único que se coló en casa ajena, Alfonso Serrano, fue el falso cura que enviasteis a casa de vuestro propio tesorero para intentar robarle pruebas incriminatorias. Alfonso, sois tan cutres que hasta los delitos inventados ya los habéis cometido vosotros antes. Y claro, el pobre, cada vez que pone algo en Twitter, bueno, aquí tuvo pues mil likes, que no está mal para lo que suele ser Alfonso, 1000 respuestas, porque aquí todo el mundo estuvo respondiéndole y diciéndole: Alfonso, tío, eres primero un llorón y después un exagerado y estás alimentando un bulo de la manera más cutre posible. Pero es que después le puse yo esta respuesta diciéndole: hombre, vamos a ver, Alfonso, si estamos hablando de colarse en casas ajenas, no de intentar o tratando como pone aquí, sino de literalmente colarse en casas ajenas, pues entonces podemos hablar del falso cura que envió el Partido Popular supuestamente a casa del propio tesorero del Partido Popular de Bárcenas para intentar robarle pruebas incriminatorias, porque en aquel momento, pues bueno, todavía están ahora, a día de hoy, en 2024, investigando quién narices fue ese misterioso M. Rajoy, pero es que son tan cutres que incluso para inventarse delitos y acusar de bulos de este tipo al diario.es, al País o a periodistas prosanchistas, que decía el Debate, pues tienen que utilizar delitos que ellos mismos ya han cometido, pero esta vez de verdad. Y claro, pues la respuesta ha tenido 5.000 likes respecto a las 1.000 del propio comentario en cuestión. O sea que el pobre Alfonso Serrano, una vez más, ha ido a por lana y ha salido trasquilado. Pero yo creo
que es importante hacer un poco de hincapié en esto, porque es que este tuit en general es ese intento, ¿no? Como de que siempre dicen, no, los ofendiditos o los llorones de la izquierda, etcétera, etcétera, pero no os dais cuenta que ellos son los más indicados, o los menos indicados precisamente para hablar de ofendiditos o de llorones. Quiero decir, lo que ha habido son dos periodistas. De hecho, aquí los podéis ver porque les hicieron una foto y la difundieron por todos los lados, por cierto, por parte de, una vez más, el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, que quiero decir, no tendrá otras cosas que hacer con los 94.000 euros que le pagamos entre todos, excepto el novio de Ayuso, evidentemente, que le pagamos entre todos los españoles, como para ir mandando fotos de periodistas que están haciendo su trabajo, que hay dos periodistas apoyados en un coche, hablando entre ellos. ¿Dónde está la capucha? Para empezar, me gustaría saber dónde está la capucha. Los periodistas tapados, que decía aquí Alfonso Serrano. Y para continuar, o sea, ¿qué tiene de malo que vaya un par de periodistas a preguntar? ¿Es cierto que iba aquí la presidenta en este piso que ha sido pagado con dinero de fraude fiscal reconocido por el propio novio, que ha defraudado 350.000 euros? ¿Es cierto o no es cierto? Yo creo que es información relevante, sobre todo teniendo en cuenta que después Ayuso pues saldrá a pedirle a los ciudadanos madrileños que paguen impuestos para, pues bueno, porque ya recauda los impuestos en la comunidad autónoma, una parte importante de los impuestos. ¿Cómo va a decirle a los madrileños, oye, pagad vosotros vuestros impuestos mientras yo estoy aquí protegiendo literalmente a una persona que resulta que es mi pareja, que defraudó 350.000 euros y yo digo que no hay ningún tipo de problema, y después cuando se investiga digo que me están acosando, no sé qué? Bueno, pues de esa situación, de esa realidad, aparece la ficción, pero más disparatada, más cutre, más loca y más ridícula posible. Periodistas acosando a vecinos. Aquí los veis acosando a vecinos. Hay dos periodistas preguntando, oye, ¿es cierto que aquí vive la presidenta de la Comunidad de Madrid? Acosados. Niños incluidos. Los niños zarandeados. O sea, que lo digan estos también. Que fueron los que jaleaban y aplaudían que fuesen a casa de Pablo Iglesias día sí y día también para acosarles, poniéndoles música, gritándoles. Y eso no eran periodistas preguntando. Porque mira, si va un periodista y dice, ¿es cierto que aquí Pablo Iglesias es un vecino? Pues sí, es cierto, vale, pues ya está, hecho el trabajo, ¿sabes? Pero es que eso no fueron periodistas preguntando, eso fueron durante meses gente gritando con banderas franquistas incluso desde fuera, llamándole vicepandemias, que lo querían matar, cosas bárbaras que se decían ahí. Ahí sí que habían 3 niños pequeños viviendo en esa casa. O contra Mónica García, por ejemplo, que exactamente lo mismo, desde estado de alarma iban al colegio de sus hijos, pues no sé, para perseguirla y para amedrentarla, siendo ella jefa de la oposición, es decir, que ni siquiera era parte del gobierno. Bueno, pues como se les ocurra a dos periodistas ir a preguntar, porque después se ha publicado esto, claro, se publica que la presidenta de Madrid vive en una casa pagada con dinero de fraude fiscal. Oye, eso es de interés de todos los españoles, que una presidenta autonómica está viviendo de esa manera. Pues ¿cómo se iba a publicar si antes no se ha investigado? Quiero decir, tendrán que hacer su trabajo los periodistas, ¿no? Pero bueno, periodistas acosando a vecinos, niños incluidos, periodistas tapados, tratando de colarse en casas ajenas, no como el cura. El cura no iba tapado, por lo menos el cura no iba encapuchado, el cura que metisteis en la casa de Bárcenas. Está pasando, contra Ayuso todo vale, hombre, por favor. Pero oye, la Salud Democracia está en una bronca de WhatsApp. Hombre, algo de Salud Democracia. Ver a una persona que es jefe de gabinete amenazando y amedrentando a medios de comunicación por publicar cosas que nos gustan, pues igual algo de salud de la democracia, pues sí que hay. ¿Qué queréis que os diga? Pero volviendo al tema de la respuesta, que me ha parecido divertidísima, sobre todo por al pobre que no ha vuelto a salir bien este asunto, pues vamos a recordar un poco qué pasó aquí, porque ya que estamos hablando de colarse en casas ajenas y ya que se inventan un bulo que ellos mismos sí que cometieron, pues vamos a recordarlo, porque bueno, vamos a verlo y para quien tenga un poco de memoria, yo creo que pues lo recibirá esto con cierto encanto. Ver que ahora mismo ellos están diciendo, acusando al resto de haber hecho lo que ellos literalmente sí hicieron. Eran las 5:20 de la tarde cuando un individuo vestido de negro conseguía eludir la vigilancia de este portal en la calle Príncipe de Vergara y plantarse ante la puerta de los Bárcenas. Haciéndose pasar por un cura, funcionario de prisiones, irrumpió de forma violenta en el domicilio, amenazando a Rosalía Iglesias. O sea, estaban ahí la mujer de Bárcenas, estaba el hijo de Bárcenas, Willy Bárcenas, por cierto, el cantante de Tabureta, que tiene un vídeo también explicando cómo se consiguió zafar del cura y tal, y también estaba una mujer pues que trabajaba ahí, del servicio, de limpieza, tal, bueno, no sé, cosas que hacen los ricos, que tienen, pues eso, gente que vive en su casa para hacerles la comida, para limpiarles y tal. La cosa es que cuando entra se presenta como un cura, que es funcionario de prisiones, que trabaja en la prisión para hablar de cosas de Bárcenas, que en ese momento estaba en la prisión, y de repente, ¡pum!, saca una pistola. Su hijo Guillermo Bárcenas y la empleada del hogar con una pistola de fogueo. El señor había entrado con una pistola, no se sabía en absoluto.
de fogueo y que iba buscando un pendrive. Desconocedores de que el arma era simulada, Rosalía, Guillermo y su empleada fueron maniatados con cintas plásticas, pero uno de ellos logró zafarse y salir a la calle para alertar a una pareja de municipales. Ha sido la empleada de la familia de Bárcenas la que ha salido con el uniforme llorando, según unos, y avisando a la policía, pidiendo ayuda. Esa es la versión vecinal, pero según las fuentes policiales consultadas por La Sexta, fue el propio Guillermo el que consiguió escapar y encontrar ayuda. Las mismas fuentes explican que fueron los dos agentes los que consiguieron reducir al sospechoso y bajarlo a la calle, como vemos en estas imágenes. Fue la operación más cutre, ¿eh? O sea, mira que han hecho operaciones cutres desde el Partido Popular, utilizando los recursos de todos los españoles para generar noticias falsas, para investigar a rivales políticos, etcétera, pero esto fue concretamente una de las operaciones más cutres. Los vecinos no salían de su asombro. Es que es Mortadelo y Filemón, literalmente, ¿eh? Yo diría que ha estado como en el balcón como unos 5 minutos pidiendo socorro. Aproximadamente. Trabajando y ha bajado una señora de servicio, muy nerviosa, pidiendo ayuda, que si podemos llamar a la policía. Estaba muy nerviosa, nada más que decía que había un señor en la casa reteniendo a la señora y al niño y que ella se había podido escapar. El asaltante es Enrique Olivares Y al niño, que ya tenía una edad, el hijo de Bárcenas, Willy Bárcenas. García, un viejo conocido de la policía que cuenta con antiguos antecedentes penales por posesión de armas y tráfico de drogas. Según ha podido saber La Sexta, es un espadista, un especialista en irrumpir en viviendas y desvalijarlas. En estos momentos está siendo Oye, buenos contactos, tenía el Partido Popular. Interrogado en dependencias policiales y los agentes que lo custodian aseguran que nos encontramos ante el perfil de un perturbado. Mientras, los Bárcenas y su empleada han tenido que ser atendidos por diversas contusiones y por un ataque de ansiedad. Bueno, vamos a volver a leerlo. Periodistas acosando a vecinos, niños incluidos, periodistas tapados, tratando de colarse en casas ajenas. Bueno, menos mal que no has puesto curas. Al tiempo, empezó a ser juzgado, pues murió Enrique Olivares, el falso cura condenado por asaltar la vivienda de los Bárcenas, falleció a los 72 años, fue sentenciado a 22 años de prisión en el 2014 por retener y amenazar a la familia del extesorero del Partido Popular, y el Partido Popular, pues bueno, se ha librado de poder demostrar que esto había sido una operación por parte del mismo partido para intentar recabar información de Bárcenas que pudiese ser incriminatoria para ellos, que les pudiese llevar a tener más problemas. Al fin y al cabo fueron condenados de todas formas, el Partido Popular a título lucrativo, es decir, no alguna manzana podrida, sino el Partido Popular a título lucrativo, por corrupción, y también se demostró, y están condenados por ello, que Génova, que es su sede del Partido Popular, fue pagada también con dinero negro. Pero bueno, esto fue como una especie de intento cutre de evitar que pues hubiese más pruebas, que pudiese tener guardadas Bárcenas, no sé. Estaban muy nerviosos en aquel momento. Recordemos que en aquel momento gobernaba Mariano Rajoy y Bárcenas tenía unos escritos donde estaba literalmente puesto el nombre de Mariano Rajoy, bueno, ponía M. Rajoy, y evidentemente estaban pues muy preocupados, y Bárcenas se convirtió en el enemigo número uno del gobierno, porque básicamente lo dejaron tirado y después empezaron a utilizar las técnicas más mafiosas para perseguirlo e intentar pues que sus cosas, que las cosas que sabía o que tenía escritas sobre todo, pues no saliesen a la luz. Pero por eso me da hasta, no sé, iba a decir que me da lástima, pero me da entre vergüenza y lástima, un poco de pena, ver cómo están en esta situación como de huida hacia adelante, teniendo que inventarse bulos, como que hay periodistas colándose en casas ajenas con capuchas, cuando son ellos mismos los que ya han cometido esos delitos con anterioridad, pero esta vez de verdad, pero se están teniendo que inventar estas cosas e intentando como justificar que un jefe de gabinete que cobra 94.000 euros, pues pueda amedrentar y decir vamos a titular a periodistas, porque después, al final, lo que pasa es que ese tipo de discursos tienen las siguientes consecuencias. Porque aquí está Federico Jiménez Los Santos, ya sabéis, uno de los máximos artífices de las opiniones de ultraderecha en este país desde los últimos 20 años. Es decir, recordad que fue uno de los principales criminales que se dedicó a criminales informativos que se dedicó a hablar del 11M como una cosa que fue un montaje, que fue ETA, no sé qué, y que siguió manteniendo la mentira durante muchísimo tiempo, todavía a día de hoy. Y pues estos terminales mediáticas que al mismo tiempo son de las principales subvencionadas por parte de la publicidad institucional del gobierno de la Comunidad de Madrid, que reciben cuantiosas cantidades de dinero público y evidentemente después tienen que proteger a Ayuso como haga falta, pues llegan a decir las siguientes cosas, que es amenazar literalmente con violencia a periodistas y a diputados, porque dice literalmente es lo único que entienden. Es alucinante. Hombre, Alberto, que es un bigardo bien plantado, además de familia militar. Aquí está hablando Alberto del novio de Ayuso. A dos amigos y si no... Bigardo bien plantado, de familia militar, que coja dos amigos y si no... Desocupa. Desocupa. Y el primero que aparezca por allí metiéndose y tal, pues tiene un accidente que se rompe 3 huesos.
Esto lo entienden a la Un perfección. accidente que se rompe 3 huesos. Está hablando de que le peguen, evidentemente, ¿no? Pues si alguien no lo había entendido. Porque lo que entienden los diputeros, que son violentos y delincuentes, es la violencia. Pero es que hemos llegado a ese punto. Lo que entienden los diputeros, que son delincuentes y violentos, es la violencia. O sea, está llamando literalmente... Aquí, claro, aquí pues... Primero, esto es cómo funcionan este tipo de cosas. Primero, aparece Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, y dice que a 2 periodistas encapuchados han intentado acceder. Después, los medios de comunicación, también regados por subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid, empiezan a decir que 2 periodistas encapuchados del Diario, 2 periodistas del País sin encapuchar, periodistas prosanchistas, pues bueno, que están como acosando de alguna manera. El número 2 de Ayuso después dice que hay periodistas tapados, que contra Ayuso todo vale, está pasando, no sé qué, pero la salud democrática es lo que aparece en un WhatsApp, y como culmen, como guinda al pastel de locos que están aquí construyendo con los peores de los ingredientes, aparece este insensato a decir que hay que utilizar la violencia contra los diputeros y periodistas a los que habría que romperle un par de huesos, que es lo único que entienden. ¿Veis la progresión de inventarse un bulo ridículo de periodistas encapuchados, a que lo reproduzcan un montón de medios de comunicación, a que el número 2 de Ayuso diga contra ellos todo vale, a que aparezca este pedazo de insensato a decir este tipo de cosas? Es una receta 1000 veces utilizada y además 1000 veces importada, porque esta receta no es ni española, porque es la forma de hacer política que tiene el trumpismo y la derecha americana, de inventarse un bulo, y un bulo que al final tiene consecuencias. Y en este caso, Federico Jiménez Los Santos, que es como la cúspide de todo este bulo cutre, está llamando literalmente a utilizar la violencia contra rivales políticos, porque dice literalmente también que es lo único que entienden y que por lo tanto pues se tiene que responder de esa manera. ¿Veis la construcción tan horrible, tan cutre, que al principio nos estábamos riendo de lo que había dicho Alfonso Serrano, el número 2 de Ayuso, porque es para reírse, y sobre todo cuando te comes un ratio de estas características, que alguien te contesta y la respuesta tiene más repercusión y la gente pues le gusta más evidentemente que la intervención inicial. Pero más allá de la risa y de la lástima que nos puede dar aquí los tuits de Alfonso Serrano, esto al final tiene consecuencias que son preocupantes y que ya no dan ningún tipo de gracia ni de risa, ni sirven para reírnos. Es que acaba siendo este tipo de respuestas violentas, organizadamente violentas, que algún día tendrá algún tipo de consecuencia. Y el día en que nos encontremos que de repente alguien le ha pegado a un periodista, o ha habido pues una cosa relacionada con la violencia que de verdad sea grave, se llevarán muchos las manos a la cabeza y dirán, ¡ay, la polarización, que todos los partidos están en la polarización! No, oiga, no, mira, perdona. En ningún sitio he visto yo a una persona, a un periodista que sea referencia del ámbito de la izquierda o del progresismo, de la misma manera que Jiménez Los Santos es referencia en el ámbito de la derecha y de los conservadores, que diga literalmente que hay que utilizar la violencia contra otros. No se ha visto. O sea, yo estoy todo el día en medios de comunicación, en internet, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todos los lados, haciendo divulgación por parte o desde la izquierda, desde una visión progresista del mundo y de nuestro país, de España. Pero jamás se me ocurriría, y no lo he hecho y no lo voy a hacer, a llamar a la violencia de esta manera. Ni yo ni ninguno de mis compañeros que hablan desde coordenadas ideológicas similares a la mía. No se ha visto. Sin embargo, sí que se estamos viendo de esta manera como la cúspide de un bulo, iba a decir bien construido, pero no, de un bulo muy mal construido, que al final termina con la reivindicación clara y explícita de la violencia contra aquellos que no les guste, que no te guste lo que hacen. Y eso sí que se ha visto. Se está viendo que se hace desde la extrema derecha, desde estos medios de comunicación, una vez más, insisto, regados con dinero público en la Comunidad de Madrid. Pero no he visto a nadie desde el progresismo de la izquierda hacer lo equivalente. Así que después, cuando vengan con la cantinela cutre de no, es que la polarización, que todos son malos, no sé qué, mira, no me toquéis las narices, porque no todos son la misma cosa, porque hay gente, yo que sé, puede aparecer Óscar Puente y decir que The Objective, por cierto, The Objective, los que publican este tipo de basura, los llamarlos de ojete, y bueno, pues te puede enfadar, ay, ¿cómo puede ser que un ministro llame de ojete? Bueno, igual que Ayuso salía y decía lo país, me puede gustar que llame al país lo país para reírse de ellos y decir, bueno, pues no me gusta. ¿Te puede gustar a ti que le llamen de ojete a The Objective? Oye, pues mira, entiendo que tampoco te pueda gustar, pero una cosa es eso, y otra cosa es literalmente pasar a llamar hijo de puta al presidente del gobierno, como he visto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que te bote chapote mientras las víctimas dicen que por favor no lo digas. Llamar literalmente a utilizar la violencia y a partir huesos y a decir que es lo único que entienden, pues es que eso no se ha visto en ningún lado. Bueno, se ha visto en un lado muy concreto, pero no es el equivalente de, es que en todos los lados cuecen habas. No es verdad, en todos los lados no cuecen habas. En todos los lados puedes decir cosas que no te gustan, y eso es normal, porque eso es una democracia en la que hay libertad de expresión. Otra cosa muy distinta es que no en todos los lados se hable de ejercer la violencia, que es lo que ya estamos viendo. Estamos en ese punto, en ese maldito punto. Y da una vergüenza que de verdad
es de 4 pares de narices. Y mientras tanto, pues esta gente diciendo este tipo de gilipolleces. Que ojalá se quedasen en esto, pero como veis, pasan bastante de simplemente quedarse en un tuit ridículo que se puedes contestar y humillarlo, básicamente, en Twitter, y pasa a convertirse en cosas como esta, en amenazas literalmente a periodistas por hacer su trabajo y a dibuteros porque es lo único que entienden. Se nos está quedando un ambiente la mar de tranquilo. Y después cuando pase alguna cosa a decir, es que la polarización es malísima. Mira, la polarización es una cosa y esto es otra muy distinta. Porque para que hubiese polarización tendría que haber gente igual que Federico Jiménez de los Santos llamando a la violencia contra gente de derechas. Y eso no existe, por fortuna. Por fortuna. Así que de polarización que no vengan a hablarme. Porque aquí hay unos que están completamente descontrolados. Y sabemos claramente quiénes son.